A ver, imagina un sistema legal donde nadie está al mando. O sea, no hay una especie de fuerza policial global para castigar a los infractores así de forma inmediata, y las normas más importantes solo se aplican a quienes deciden de manera totalmente voluntaria cumplirlas. Suena a caos total, claro. Literalmente. Para cualquier estudiante de derecho en España que se haya pasado, no sé, los primeros años de la carrera lidiando con el derecho penal o con el civil, esto suena directamente a la anarquía más absoluta. Sí, sí, choca muchísimo. Y sin embargo, resulta que este es el sistema que supuestamente protege los derechos humanos de 8.000 millones de personas. Hola y bienvenidos a este análisis a fondo. Hola. Pues sí, la verdad es que supone un choque cultural jurídico en toda regla para quienes se adentran en el derecho internacional de los derechos humanos. Totalmente. Llegas a la facultad con la pirámide de Kelsen grabada a fuego en la cabeza. Ya sabes, en la cúspide manda la Constitución, justo debajo las leyes ordinarias, luego los reglamentos. Un mapa mental impecablemente ordenado, vaya. Exacto, muy vertical. Un sistema donde el que está arriba impone su voluntad al de abajo sin preguntar. Y de pronto, al cruzar las fronteras nacionales, esa pirámide colapsa por completo. Desaparece la verticalidad de un plumazo. Bueno, pues vale, vamos a desgranar esto a fondo, porque nuestra misión de hoy es diseccionar el tema 2, el famoso tema de las fuentes del derecho internacional de los derechos humanos. Un tema fundamental. Súper fundamental para quienes se preparan para el examen de la asignatura. Pero a ver, en lugar de repasar las páginas como si fuera el listín telefónico, vamos a intentar entender cómo funciona verdaderamente el poder y la creación de normas en el mundo. Porque claro, si asumimos que no hay un superestado mundial que dicta las leyes desde arriba, ¿de dónde narices surgen realmente las obligaciones internacionales? Pues surgen única y exclusivamente de los propios estados. O sea, en el derecho internacional público nos movemos en un ecosistema que está totalmente descentralizado. Aquí la gran premisa, el concepto clave, es la igualdad soberana. Igualdad soberana, vale. Eso es. A efectos de crear derecho, potencias mundiales como China o Estados Unidos tienen exactamente el mismo estatus jurídico que, no sé, Mónaco o Andorra. Ya, qué curioso. Al ser todos soberanos por igual, nadie tiene autoridad legal para darle órdenes al país de al lado. Claro, yo siempre uso una analogía para esto. El derecho español es como un bloque de pisos con un orden vertical súper claro. El presidente de la comunidad manda sobre los elementos comunes y si las normas dicen que se prohíbe dejar la basura en el rellano, pues no se deja. Y punto. Eso es, te aguantas y cumples. Pero claro, el derecho internacional es más bien como una asociación de vecinos de casas independientes, o sea, urbanizaciones de chalets. Cada estado es rey absoluto dentro de su parcela. Me gusta mucho esa imagen, ¿sí? Es que el vecino de la parcela 1 no puede obligar al vecino de la parcela 2 a pintar su fachada de color verde, ni a tratar a sus empleados de una manera específica, ¿verdad? Exacto. No puede entrar en su casa a mandar. Voluntario. Todos son iguales y nadie puede imponer nada. Y fíjate, esa horizontalidad altera por completo la manera de identificar qué normas valen más. Como no hay una estructura superior, se elimina de raíz la idea de la jerarquía de fuentes que existe en el derecho interno español. O sea, no hay una norma que sea jefa de otra por definición. Exacto. Clásicamente, el derecho internacional reconoce 4 vías, 4 fuentes de creación de normas. Tenemos los tratados internacionales, la costumbre internacional, los actos de las organizaciones internacionales y los actos unilaterales de los estados. Las 4 fuentes clásicas. Eso es. Y a priori, ninguna de estas 4 tiene un rango superior a las demás. Bueno, ninguna que tiene más rango en la teoría, pero para el edificio del derecho internacional de los derechos humanos, las estrellas absolutas son claramente los tratados y la costumbre, ¿no? Sin lugar a dudas. Son los 2 pilares fundamentales. Vale, pues planteemos el escenario real para la gente que nos escucha. Supongamos que hay una crisis global o un problema endémico gravísimo y un grupo de países quiere establecer una norma internacional inquebrantable. Por ejemplo, prohibir de forma absoluta la tortura en todo el planeta. Ajá, un objetivo ambicioso. ¿Por dónde se empieza? Porque asumo que no redactan un texto en un par de tardes en una cafetería y lo envían por correo diplomático para que los presidentes le den a aceptar desde su móvil. ¿Qué va, en absoluto? El arranque es, digamos, una auténtica maratón burocrática y diplomática. Es un proceso lentísimo. Ya me imagino. Todo suele comenzar con la primera fase, que es la negociación. Y esto se hace habitualmente en el marco de la Asamblea General de la ONU. Dentro de Naciones Unidas, claro. Sí.
Y en temas específicos de derechos humanos, el peso recae casi siempre en la tercera comisión, que es la especializada en asuntos sociales y humanitarios. Vale, tercera comisión de la Asamblea. Dato importante para el examen. Muy importante, sí. Allí, los representantes diplomáticos de los estados se encierran a discutir hasta la extenuación cada artículo, cada definición, cada coma y cada excepción del documento. Un trabajo de chinos, vamos. Totalmente. Pero el temario subraya algo vital en esta fase, y es que los estados no están solos en los pasillos de la ONU. Ah, claro, las famosas organizaciones no gubernamentales, las ONG. Exactamente. Su papel de presión es determinante en la fase de negociación. Y el ejemplo que ponías del convenio contra la tortura es paradigmático. ¿Qué pasó ahí exactamente? Pues que Amnistía Internacional actuó como el verdadero motor en la sombra de esas negociaciones. Qué fuerte. Sí. Lo que hacían era proporcionar informes escandalosos sobre el terreno, datos reales que los diplomáticos preferían ignorar cómodamente. Presentaban borradores técnicos súper detallados y sobre todo generaban una presión mediática brutal. Claro, para sacarles los colores a los gobiernos. Exacto. Todo para evitar que los estados aguaran el texto y crearan pequeñas lagunas legales que les permitieran seguir torturando, pero digamos bajo otro nombre o eufemismo. O sea, negocian bajo una presión tremenda hasta que por fin alcanzan un texto definitivo que convenza a una mayoría. Supongo que en algún momento alguien tiene que dar un golpe en la mesa y decir, bueno, hasta aquí las correcciones, se acabó. Ese golpe en la mesa es crucial y es lo que nos lleva a la segunda fase, que se conoce como la adopción. Adopción, vale. El plenario de la Asamblea General somete el texto final a votación. Si obtiene la mayoría necesaria, el documento queda oficialmente adoptado. Esto ocurrió por poner los ejemplos más célebres del temario, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el famosísimo PIDCP, y el PIDESC, que está centrado en derechos económicos, sociales y culturales. Ambos en diciembre del 66, si no recuerdo mal. Exacto, en diciembre de 1966. Adoptar el texto significa básicamente que se congela. Se cierra definitivamente el periodo de negociación y el tratado ya no admite ni una sola enmienda más. Vale. Y aquí es donde la mecánica me genera una disonancia tremenda, y seguro que a los estudiantes también. A ver, Leo en el temario que, una vez adoptado, llega la tercera fase, que es la firma por parte de los estados. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. sí, esta parte es clave. Resulta que Jimmy Carter, actuando como presidente de los Estados Unidos, firmó tanto el PIDCP como el PIDESC en el año 1977. A ver, si el jefe de la nación más poderosa del mundo plasma su firma en un papel delante de las cámaras de la ONU. Sí, la típica foto histórica. Esa foto. ¿Cómo es posible que el tratado no sea obligatorio para su país en ese preciso instante? O sea, es el presidente de los Estados Unidos. Ya, esa confusión es el clásico tropiezo al estudiar estas fuentes, y pasa porque tendemos a ignorar el principio básico de separación de poderes. Claro, el derecho interno. Exacto. En derecho internacional, la firma de un presidente o de un ministro de Exteriores casi nunca genera obligaciones legales inmediatas. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué firman? Es fundamentalmente un acto político. O sea, es una promesa diplomática de llevar ese texto de vuelta a casa para someterlo al verdadero filtro nacional. Entiendo. Muestran buena voluntad. Eso es. El Poder Ejecutivo puede estar muy convencido de obligar a su país frente al mundo, pero es el Poder Legislativo el que tiene siempre la última palabra sobre qué compromisos internacionales se asumen. Ah, vale. Entonces, cuando Carter volvió a Washington con esos tratados firmados bajo el brazo, chocó contra el muro del Congreso. Un muro de hormigón armado, fíjate. Pero, ¿por qué el Senado estadounidense bloqueó específicamente el PIDESC, el de los derechos económicos y sociales? Pues por pura ideología en plena Guerra Fría. El Senado analizó la lista de derechos económicos y sociales que incluía el tratado. Estamos hablando del derecho a la huelga, a la seguridad social, a tener condiciones de trabajo equitativas. Cosas que en Europa nos parecen súper básicas, vamos. Claro. Pero para la mayoría de los senadores de Estados Unidos en esa época, aquello sonaba a un manual de inspiración comunista o socialista. Madre mía. Consideraron que era una amenaza directa que chocaba frontalmente con su modelo económico puramente capitalista, así que sencillamente se negaron rotundamente a respaldarlo. Y sin el permiso del legislativo, la firma de Jimmy Carter se quedó en un bonito gesto simbólico. Y ya está. Papel mojado. Esa es la prueba definitiva de que la firma internacional no sirve por sí sola para obligar al país. Lo que realmente ata al Estado, la cuarta fase, es la ratificación. La ratificación o aprobación parlamentaria, sí.
Por llevarlo al terreno de quienes nos escuchan, en España el Gobierno llevaría el texto negociado a las Cortes, y si el Congreso y el Senado dan luz verde tras debatirlo, entonces el rey procede a firmar el instrumento de ratificación. Un acto muy formal y solemne, exacto. Ese documento viaja de vuelta a Nueva York, se deposita ante el secretario general de la ONU y ya está, ya es ley aplicable. A ver, explícame eso de las cláusulas de seguridad. Imagina que España ratifica un tratado que impone unas normativas medioambientales carísimas para las fábricas. Pero resulta que los países de su entorno industrial, sus competidores directos, no lo ratifican. Claro, España quedaría en una desventaja competitiva terrible. Sería un desastre económico. Exactamente. Pues para evitar que unos pocos asuman toda la carga, los grandes tratados multilaterales exigen un número mínimo de ratificaciones globales antes de entrar en vigor, como una barrera para asegurarse de que no son los únicos ingenuos asumiendo obligaciones muy duras, ¿no? Lo has clavado. El PDCP, por ejemplo, establecía en su propio texto que necesitaba 35 ratificaciones para activarse. 35 países. Sí. Y fíjate, estuvo inactivo acumulando polvo en un cajón de la ONU sin generar derechos ni obligaciones para nadie, hasta que finalmente Jamaica se convirtió en el estado número 35 en depositar su ratificación. Anda, Jamaica. Qué dato más curioso. Sí. Solo al alcanzar ese número mágico el tratado cobró vida, por así decirlo, y entró en vigor. Y es imperativo para los estudiantes recordar esto para el examen, ¿eh? Entró en vigor única y exclusivamente para esos 35 países valientes que ya lo habían ratificado. O sea, a los que solo lo habían firmado pero no ratificado, ¿no se les puede exigir absolutamente nada? Nada de nada. No son parte del tratado. Pues visto así, lograr que decenas de parlamentos nacionales, cada uno con sus fracturas ideológicas internas y sus propios miedos a perder soberanía, aprueben exactamente el mismo texto, tiene que ser un proceso desesperadamente lento. Lento no, lentísimo. La historia del derecho internacional se mide en generaciones enteras, no en años. Tela. Piensa que tomó más de un siglo pasar de las primeras leyes británicas antiesclavistas al Convenio Mundial para la Abolición de la Esclavitud, que es de 1926. Un siglo. ¡Qué barbaridad! Y ojo, que no es cosa del pasado. Hoy mismo, en pleno siglo XXI, no existe un tratado mundial específico para proteger a las personas LGTBI frente a la discriminación, Ya, claro. frente a la resistencia frontal de ciertas regiones geográficas. Es que es un choque de trenes constante. Pero bueno, pongamos que logran el milagro. Aprueban un tratado masivo, como los pactos de Nueva York del 66 que mencionábamos. Vale. El mundo ha dado muchísimas vueltas en el último medio siglo. O sea, si la sociedad avanza y un texto tan antiguo se queda desfasado frente a nuevos valores sociales, ¿qué hacen? ¿Se vuelve a reunir a los 190 países en la sede de la ONU para empezar a tachar y reescribir artículos? Ni locos. Hacer eso supondría abrir la caja de Pandora. ¿Por qué? Porque abrir un tratado ya consolidado para renegociarlo es un riesgo enorme. Muchos estados podrían aprovechar la ocasión para recortar o rebajar derechos que ya estaban garantizados en el texto original. Ah, claro. La excusa perfecta para dar un paso atrás. ¿En libertades? Exacto. Ante el miedo tremendo a retroceder, la diplomacia internacional inventó un mecanismo mucho más seguro, que son los protocolos adicionales. Los protocolos adicionales, como una especie de parche o, no sé, una expansión opcional de un videojuego. Es una analogía perfecta. Jurídicamente es un tratado nuevo, independiente, pero que nace vinculado temáticamente al tratado original. Vale, entiendo. Mira un ejemplo del temario. En 1966, el PDDP garantizaba el derecho a la vida, sí, pero toleraba de manera explícita la aplicación de la pena de muerte. Claro, era otra época. Exacto. Pues 23 años después, en el 89, la sensibilidad internacional había cambiado muchísimo hacia posturas más abolicionistas. Ajá. En lugar de cambiar y poner en riesgo el texto del 66, se creó el segundo protocolo facultativo del PIDSP, enfocado exclusivamente en abolir la pena capital. O sea, un texto aparte solo para la pena de muerte. Eso es, y al ser un tratado distinto, requiere una ratificación nueva. Cada país elige. Estados Unidos, por ejemplo, está obligado por el pacto original del 66, pero nunca ratificó este segundo protocolo. O sea, que el derecho internacional no le impide aplicar la pena de muerte en su territorio. Qué fuerte. Tristemente, así es.
Bueno, y para no dejar coja esta sección, es importante señalarle a la gente que nos escucha que toda esta fabricación de leyes no ocurre en exclusiva en los pasillos de la ONU en Nueva York, ¿verdad? No, no, para nada. Hay entidades paralelas, que el temario llama las agencias especializadas, que también están creando normativas inmensas todo el tiempo. Sí, y cumplen una función vital. Aportan una especialización técnica que la Asamblea General de la ONU, que es más política, simplemente no puede abarcar. Claro, ¿se dividen el trabajo? Son independientes, tienen su propio presupuesto, sus asambleas propias. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, por ejemplo, Mítica. ha sido fundamental construyendo el derecho a la igualdad, con normas como el Convenio número 100, que trata sobre la igualdad de remuneración. Súper importante. Y la UNESCO hizo exactamente lo mismo en su terreno, aprobando la Convención contra las Discriminaciones en la Enseñanza. Vale, pues creo que hemos dejado clarísimo que los tratados son los reyes del mambo aquí, porque aportan mucha seguridad jurídica. O sea, están por escrito, puedes leerlos y exigen un consentimiento claro del país. Son la fuente más segura, sí. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando un tratado fracasa estrepitosamente? Porque el temario menciona el caso de la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios de 1990. Un caso muy doloroso, la verdad. Es que tiene poco más de 50 ratificaciones. Y lo más fuerte es que casi ninguno de esos 50 países es un estado occidental rico que sea receptor principal de migrantes. O sea, los países a los que van los migrantes no lo han firmado. Efectivamente, miraron hacia el otro lado. Entonces, si los países de destino directamente ignoran el texto y no lo ratifican, ¿significa eso que dentro de sus fronteras hay un vacío legal absoluto? ¿Pueden tratar a los migrantes vulnerando sus derechos básicos sin sufrir consecuencias internacionales? Pues mira, ese es el mayor temor de los defensores de los derechos humanos. Pero, afortunadamente, el sistema internacional cuenta con una especie de red de seguridad histórica que atrapa incluso los estados más reticentes. Ajá, cuéntame. Me refiero a la costumbre internacional. La segunda gran fuente. Exacto. Mientras que el tratado funciona, digamos, como un club privado donde solo debes acatar las reglas si decides inscribirte voluntariamente y ratificar, Ajá. la norma consuetudinaria, la costumbre, se impone a toda la comunidad internacional sin necesidad de que firmen absolutamente ningún papel. Madre mía, esto cambia las reglas del juego por completo. Y aquí es donde la maquinaria se vuelve un poco más sutil, ¿no? Porque está basada en dos elementos que resultan imprescindibles para entender el temario y aprobar el examen. Totalmente imprescindible, sí. A ver si los tengo claros. Primero, se requiere una práctica material continuada y uniforme por parte de la gran mayoría de los estados. Correcto. Y segundo, el elemento espiritual, la famosa opinio iuris, que significa básicamente que los estados actúan de esa manera porque están profundamente convencidos de que tienen una obligación jurídica de hacerlo. Lo has resumido a la perfección. Esa distinción entre la simple práctica y la obligación legal es la clave de bóveda de todo esto. A ver, ponme un ejemplo para aterrizarlo. Pues mira, si ante una catástrofe natural inmensa, un país manda aviones llenos con ayuda de emergencia y mantas al país vecino, estamos viendo una práctica repetida entre los estados. Sí, lo vemos en las noticias cada 2 por 3. Sin embargo, lo hacen movidos por la solidaridad, por diplomacia o por pura empatía humana. No lo hacen porque crean que, de no mandar esos aviones con mantas, un tribunal internacional de La Haya les vaya a dictar una condena millonaria. Claro, no hay miedo a una sanción judicial, porque no es obligatorio ser solidario a ese nivel. Exacta. Como no existe esa convicción de obligación jurídica por parte del Estado, no hay opinio iuris, y por tanto no nace una costumbre internacional que sea legalmente exigible. Me gusta imaginar esto con la típica metáfora del césped en los campus universitarios de España. A ver, esa es buena. El arquitecto traza unos caminos pavimentados rectísimos y perfectos. Pero la gente, para ir más rápido a la facultad o a la biblioteca, empieza a cruzar campo a través pisando la hierba. Sí, el clásico sendero de tierra en mitad del césped. Exacto. Al principio es solo un hábito, una práctica material aislada. Dejan un rastro en el barro y ya está. Ajá. Pero si las autoridades universitarias dejan de prohibirlo y poco a poco todo el mundo asume que ese es un sendero legítimo hasta el punto de que la universidad decide asfaltarlo en el futuro, pues la práctica repetida, unida a la convicción de que es el camino correcto, acaba gestando una norma oficial. Es una analogía brillante. De verdad, es exactamente eso. Ahora bien, el problema de fondo que le veo a esto es puramente empírico. ¿En qué sentido? Pues que en un campus universitario ves claramente por dónde pisan los alumnos cada mañana. Pero a nivel global,
¿cómo consigues meterte en la cabeza de casi 200 gobiernos para demostrar empíricamente que existe esa opinio iuris? O sea, ¿cómo pruebas lo que piensan los estados? Esto plantea una cuestión importantísima en la práctica jurídica. Demostrar lo que piensan los estados exige que los juristas estudien minuciosamente lo que esos estados dicen en los grandes foros donde debaten la legalidad. Vale. Y para los derechos humanos, el escenario principal hoy en día es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Es una sala en Ginebra donde 47 representantes estatales exponen sus legislaciones internas y sus enfoques frente al resto del mundo. Entiendo el mecanismo. O sea, si en ese consejo decenas de embajadores afirman públicamente delante de un micrófono que la tortura psicológica vulnera el derecho internacional y repudian a quienes la practican, Ajá, ahí tenemos la declaración. y además observamos que luego, en sus propios parlamentos nacionales, están introduciendo penas duras en el Código Penal contra la tortura psicológica. Ahí lo tienes. Al sumar las declaraciones institucionales e internacionales con los hechos prácticos a nivel nacional, ¡pum!, aflora la costumbre universal. Se hace completamente tangible. Pero ojo, que el derecho contemporáneo tiene un mecanismo aún más potente y rápido para cristalizar, para fijar el pensamiento de los estados. Uy, a ver. Nos adentramos de lleno en esa zona gris, esa zona difusa que tantos quebraderos de cabeza da a los estudiantes. El valor de las resoluciones de la Asamblea General y la influencia del polémico soft law. El famoso derecho blando. Exacto. Textos que, a priori, carecen por completo de fuerza legal vinculante. Ya, bueno, siendo totalmente sinceros, cuando leo los apuntes sobre declaraciones que no son vinculantes o este derecho blando, a mí me suena a excusa perfecta. ¿A excusa? Sí, parece un sistema diseñado a medida para que los líderes políticos se den un baño de masas, se hagan la foto de rigor en Nueva York, promulgando grandes ideales sobre la paz mundial, y luego vuelvan a sus países sin la más mínima intención de modificar una sola coma de sus leyes internas. La crítica clásica, ¿sí? Es que piénsalo. Si un tratado duro ya es difícil de hacer cumplir en la práctica y el soft law directamente no te permite llevar a un Estado ante un juez por ignorarlo, ¿para qué perdemos el tiempo los juristas prestándole atención? Parece papel mojado, directamente. Un brindis al sol. Es una reacción supernormal pensar así al principio. Pero etiquetarlo como simple postura política o papel mojado es un error de perspectiva brutal. ¿Ah, sí? Sí, porque ignora cómo respira y cómo evoluciona la creación de leyes modernas en el mundo real. Es verdad que las resoluciones de la Asamblea General no tienen el carácter obligatorio e inmediato de un tratado. Eso es innegable. Vale. Sin embargo, operan en la práctica como una fotografía de alta exposición del consenso mundial en un momento dado. Una fotografía del consenso. Me gusta. Si una resolución de la ONU emplea términos muy taxativos, indicando, por ejemplo, que los estados deben garantizar o se prohíbe terminantemente esto y logra aprobarse por una mayoría aplastante y representativa en la Asamblea, ¿Qué pasa entonces? pues que en la práctica está cristalizando una costumbre internacional. Toma esa sensación de obligación difusa que flotaba en el ambiente, esa opinio iuris, y la fija para siempre en un texto escrito y acordado. Ya veo. Aunque claro, no todas las fotografías revelan un consenso bonito. Desde luego que no. El texto de estudio menciona el caso de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007. Un caso de manual. Se adoptó en la Asamblea, sí, pero gigantes como Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda votaron abiertamente en contra en su momento. Ojo a los países. Claro. Cuando tienes una oposición frontal precisamente de los países con las mayores poblaciones indígenas del primer mundo, no puedes argumentar ante un juez que esa declaración representa una opinio iuris universal. Falla estrepitosamente el requisito del consenso. Exacto. Ahí hubo una fractura moral y legal importantísima que impidió que cristalizara como costumbre general. Es que es de cajón. Sin embargo, existen otros textos que, arrancando como simples aspiraciones utópicas, sin fuerza legal, han terminado alterando la estructura jurídica de decenas de países. Por ejemplo, El ejemplo histórico ineludible, el más importante de todos, la propia Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. ostras, pero la Declaración Universal de 1948 nunca fue concebida como un tratado obligatorio, ¿no? En absoluto. Nació explícitamente como un, cito textualmente, un ideal común al que los pueblos debían aspirar. Un ideal común, claro. No contenía ni una sola obligación vinculante, y de hecho potencias enormes de la época, como todo el bloque soviético, se abstuvieron en la votación.
Madre mía, la Guerra Fría empezando a asomar. Exacto. Carecía por completo de herramientas de coerción. Un juez no podía aplicarla. Sin embargo, su onda expansiva fue brutal. Con el paso de las décadas, los estados empezaron a invocarla constantemente en sus relaciones diplomáticas. Y lo más importante, a replicar sus artículos casi palabra por palabra en sus propias legislaciones internas. Claro, como ocurre en el sistema jurídico español. Exacto. Para la gente que estudia Derecho en España, el artículo 10.2 de la Constitución establece, por mandato imperativo, que todos los derechos fundamentales del país deben interpretarse de conformidad con lo que diga la Declaración Universal. Fíjate en el impacto. España y decenas de otras naciones alrededor del mundo tomaron una mera declaración de intenciones, un soft law de la ONU, y la injertaron directamente en el núcleo duro de sus constituciones nacionales. ¡Qué barbaridad! Al hacer esto de forma continuada en el tiempo, crearon una práctica y una convicción de obligatoriedad tan profundas que hoy en día toda la doctrina jurídica coincide en que la Declaración Universal se ha transmutado. Ha evolucionado. Pasó de ser un simple soft law sin fuerza a ser costumbre internacional pura y dura. Una norma imperativa para todo el planeta. Es que esa metamorfosis es fascinante. Pero, a ver, ¿cómo funciona esa especie de alquimia en el día a día para el soft law más reciente? O sea, las guías de buenas prácticas o las declaraciones políticas más puntuales. ¿Cómo un texto sin fuerza vinculante cambia el mundo real de un ciudadano de a pie? Pues principalmente a través del poder judicial interno. A través de los jueces. A ver. Tomemos la Declaración de Pekín de 1995 sobre los derechos de la mujer, que también viene en el documento del tema 2. Vale. Es un texto político puro, soft law, pero imagina a una abogada en un tribunal de primera instancia de España intentando ganar un caso complejo de discriminación salarial, donde la ley local de ese momento es anticuada o súper ambigua. Típico caso. Para fundamentar ante el juez que la norma debe interpretarse a favor de la mujer, la abogada cita los principios de la Declaración de Pekín en su demanda. Si el magistrado acepta ese razonamiento, porque le parece justo e internacionalmente avalado, y lo incorpora en los fundamentos de su sentencia, acaba de utilizar un estándar internacional blando para fijar la jurisprudencia dura y vinculante de ese país. Ostras, claro. Y así sientan precedente. Así, caso a caso, sentencia a sentencia, el soft law se infiltra de forma casi invisible y termina endureciendo los sistemas legales nacionales. Básicamente utilizan la luz de la norma internacional blanda para disipar, digamos, las zonas oscuras o grises de la ley local. Una manera muy poética y muy exacta de verlo. Y fíjate que a nivel internacional la cosa va más allá. A ese nivel, el soft law actúa como un auténtico banco de pruebas. ¿Un banco de pruebas? ¿Cómo es eso? Cuando surge un tema de derechos humanos muy disruptivo o novedoso, intentar lanzar un tratado vinculante desde el primer día genera un rechazo automático en los estados. Claro, se asustan. Exacto, temen comprometerse a ciegas con algo que no conocen bien. Así que la diplomacia internacional primero lanza declaraciones no vinculantes, principios rectores, guías de buenas prácticas. Soft law. Para tantear el terreno. Eso es. Ocurrió, por ejemplo, con los derechos de las personas con discapacidad. Durante años se sondearon las posturas estatales utilizando soft law, hasta que se comprobó empíricamente que el consenso mundial había madurado lo suficiente. Ajá. Y eso fue lo que permitió finalmente adoptar en 2006 una convención vinculante dura. El derecho blando pavimentó todo el camino previo para que el tratado duro pudiera nacer sin ser bloqueado. Tiene muchísimo sentido. Aunque bueno, hay semillas que tardan muchísimo en germinar, ¿eh? El temario constata la tremenda resistencia actual a convertir en costumbre los principios rectores sobre empresas y derechos humanos para auditar a las grandes multinacionales. Un tema espinosísimo, ¿sí? O las resoluciones centradas en la orientación sexual. Los documentos no vinculantes se amontonan en los despachos de la ONU, pero ciertos bloques de países son auténticos muros de contención, no avanzan. Es que la resistencia estatal a ceder parcelas de soberanía en materias política y económicamente sensibles sigue siendo el gran escollo, el gran freno de este sistema descentralizado. Es un entramado súper complejo de equilibrios de poder. Bueno, creo que toca ir empaquetando todo este mapa conceptual para quienes se examinan pronto. Venga, un repaso rápido. En este terreno de juego desaparece la pirámide y rige la igualdad soberana, sin una jerarquía de fuentes clara. Fundamental recordar eso. Para crear tratados se requiere superar una maratón burocrática de 5 fases, donde la clave está en no confundir nunca la firma del presidente con la ratificación parlamentaria, que es verdaderamente lo único que obliga al Estado. El error de primero de carrera, exacto. Frente al fracaso o la simple ausencia de tratados,
emerge la poderosísima red de la costumbre internacional, que nos atrapa a todos mediante la suma de la repetición material y la opinio iuris. La práctica y la convicción. Y por último, no podemos subestimar jamás las resoluciones de la Asamblea y el soft law, que operan como fotografías del consenso mundial y antesalas que, con el paso del tiempo y el uso de los jueces, logran mutar en normas de obligado cumplimiento. Un resumen perfecto. Esa es la arquitectura del sistema, con todas sus virtudes y sus imperfecciones. Totalmente. Pero para poner el punto final a esta disección de hoy, hay una derivada implícita en todos estos mecanismos que invita a una reflexión crítica, un poco de pensamiento lateral para los estudiantes. A ver, dispárame. Hemos detallado un engranaje de creación de tratados que requiere unos consensos inmensos y unas negociaciones que se extienden durante años o incluso décadas en los pasillos de Ginebra y Nueva York. Una lentitud que, francamente, desespera a cualquiera que lo vea desde fuera. Pues precisamente por eso resulta tan urgente cuestionarlo hoy en día. Si miramos al presente inmediato, los grandes retos para los derechos humanos evolucionan en cuestión de meses. Meses o semanas, sí. Piensa en sistemas de inteligencia artificial dictaminando el acceso a servicios básicos o ayudas sociales, o el despliegue rapidísimo de la vigilancia biométrica en espacios públicos, tecnologías predictivas policiales. Es que da un poco de miedo lo rápido que va todo. La gran incógnita que nos queda es, ¿está este tradicional y pesadísimo mecanismo de los tratados quedándose completamente obsoleto ante la urgencia de la era tecnológica? Uf, qué buena pregunta. Quizá la única forma real de blindar las libertades de las próximas generaciones pase irremediablemente por potenciar al máximo la agilidad del soft law y la costumbre judicial, y de paso abandonar esa ilusión romántica de que un texto consensuado por 190 parlamentos distintos llegue alguna vez a tiempo de frenar los abusos digitales. ¡Ostras! Pues queda en el aire esa inquietud. Saber si esta enorme asociación de vecinos global logrará pactar algún día las normas de convivencia del ciberespacio, antes de que la casa se derrumbe por sí sola. Es un gran reto para los futuros juristas, desde luego. Es un enfoque analítico espléndido para no conformarse solo con memorizar las páginas del PDF, sino para entender el fondo. De eso se trata. Pues desde aquí deseamos la mayor de las lucideces y muchísimo éxito a quienes nos escuchan y se enfrentan en breve a su examen de Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Nos escuchamos en el próximo análisis a fondo.